sale. Estamos en Ageo. Ahí está. Vais a poder ver mis notas mientras estoy hablando. Ageo es el tercer libro antes del Nuevo Testamento. Si puedes encontrar el Nuevo Testamento, Mateo es el principio y luego 3 libros antes de esto. Yo lo voy a leer, por si acaso hay alguna persona que no puede entender mi acento y así podéis afinar vuestro oído durante este tiempo. Ageo, capítulo 1. Y de verdad va a ser muy interesante si puede mantener la Biblia abierta durante este tiempo para poder seguir mis notas. ¿De acuerdo? Ayuda un montón. Los estudiantes pueden levantar la mano de vez en cuando si tienen alguna pregunta. Una de las cosas que me impresiona de este libro, que no conozco muy bien, es que el sermón, el mensaje que profetizó Ageo, dentro de 3 semanas había tenido un buen efecto. Y tenemos aquí las fechas que notan cómo respondió el pueblo después de esto. Muchas veces comento a los estudiantes, a ver, ¿puedes recordar lo que fue el texto que fue predicado hace 2 o 3 días? Y muchas veces, y supongo que para nosotros también, decimos, que no sé, ¿fue Nuevo Testamento? ¿Evangelio? Y así vamos recordando algo de lo que el Señor ha dicho a nosotros. Y hemos prestado toda nuestra atención en este momento, pero luego tenemos olvidadizos. En vez de memoria tenemos olvidadizos ahí. Y es importante de pensar en que este sermón de Ageo es de hace como 24 siglos. Pero quiero tocar este tema desde la perspectiva de que a nosotros también nos influye para bien en cuanto al crecimiento de nuestra iglesia. Vamos a por ahí entonces. Ageo capítulo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias.
y sobre todo trabajo de manos. Y esta próxima palabra es importante. Oyó. El oír la palabra de Dios debe provocar en nosotros una reacción de fe. Una fe que provoca nuestra acción. Versículo 12. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y aquí vemos una cosa que no está incluido al principio, cuando está nombrando a las personas a quienes vinieron la palabra de Jehová, al gobernador y al sumo sacerdote. Pero ahora, ¿quién está escuchando? Todo el resto del pueblo. Oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 24 días. Y había tenido efecto. Ahora, vamos a ver por dónde andamos. ¿Cuándo empezamos? Porque primeramente tenemos que sentarnos donde estaba sentada la gente para escuchar a Ageo. ¿Cuál era su situación? ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos identificarnos con ellos? Porque hay muchas cosas que tal vez tienen armonía en nuestros corazones. Y así que vamos a empezar con el año 520 a.C. Esto quiere decir que es post-exílico. El exilio fue un momento, un tiempo, cuando el Señor dijo: hasta aquí y nada más. Voy a dejar que entren los enemigos y voy a llevar a vosotros, mi pueblo, a que esté fuera de la tierra prometida. Fueron llevados a Babilonia. Y así que este pueblo, ahora que está escuchando, han visto castigo y rescate. Porque después de un par de generaciones de estar en cautiverio, fueron llevados una vez más por el Señor, un remanente, para poder entrar en la tierra prometida una vez. Ellos habían perdido el templo. El templo fue destruido y el templo para ellos fue el lugar central de su momento. Sería como tener un día, cuando tú llegas por aquí, un domingo, y encuentras que este edificio se había ardido, se fue, se esfumó. Tocaría tu corazón de pensar en lo que habrías visto en este lugar, cómo te habría sentido el poder de Dios aquí en este lugar. Pero afortunadamente habían aprendido que Dios no es un Dios geográfico, que no es un Dios que solamente tiene que estar en un templo, en un recinto cerrado de unos metros cuadrados, detrás del velo. Es un Dios que está en todo lugar, está donde estaban ellos, en el exilio, estaban ahí al lado de ellos cuando estaban recibiendo esos azotes y les estaba quitando su cultura. Y ellos habían visto que Dios está en todo lugar. A ver, voy a mirar esto. Sí. ¿Dónde y cuándo empezamos entonces? Aquí
el pueblo está una vez más en Jerusalén. Una pequeña parte. Había muchas personas que se quedaron ahí en Babilonia. De vuelta a Jerusalén desde hace casi 20 años. Algunos de vosotros, no, sois todos mayores. Bueno, tal vez tú no eres más de 20 años. Pero, a ver, hace 20 años, ¿cuán cómodo puede llegar a ser dentro de 20 años? Y así que ellos habían llegado a Jerusalén viéndolo destrozado y habían empezado a trabajar con ganas. Pero poco a poco, el fervor inicial se hace más razonable. Y sería lo mismo para muchos de nosotros, ¿no? Nos convertimos, vemos la mano del Señor en nuestras vidas, reconocemos que Dios está actuando en nosotros, vemos cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Pero poco a poco aprendemos a cómo ser un cristiano acomodado, que le puede saludar a Dios de cuando en cuando. Estoy hablando de mi propia experiencia. Yo sé más que muchos de vosotros de cómo ser un cristiano que esquiva, que se quita de en medio de lo que es la voluntad de Dios. Pero eso es lo que ocurre con muchos de nosotros, ¿no? Empezamos bien, pero luego hay cierto declive, un plató, en que dejamos de ser lo que pensamos que íbamos a ser. ¿Dónde y cuándo empezamos? Pues hay algo de normalidad. Los primeros problemas que había cuando empezaron a reedificar ya han desaparecido un poquito. Pero la vida es dura. Y vamos a ver cómo hay en estos versículos 6, 10 y 11. La economía falla. Los productos no satisfacen. Las comodidades que tienen realmente no llenan lo que está en su ser. Además de eso, la inflación está picando. Lo dice aquí, reciben su jornal en sacos rotos. ¿Te apuntas? ¿Entiendes a dónde estamos? Estamos en una situación que podría ser exactamente igual que esta situación. Nosotros, los cristianos, no hay seguridad. No hay seguridad. Así que vemos una crisis. Han llegado a ese punto y podría seguir adelante para una generación, otra generación, otra generación, pero el Señor quiere provocar una crisis. Y así que nosotros vamos a ver cómo Dios interviene. El Señor habla. Y nosotros tenemos los oídos prestos para oír. Porque así podemos confiar más en aquel que nos amó. Son 6 puntos, pero no son puntos reales. A ver, podríamos hacerlo más. Este es el estudio de este pasaje. Y quiero invitar a vosotros a reconocer que de vez en cuando el Señor nos sorprende con lo que es la estructura de los textos. Y aquí tenemos lo que es un sándwich. Creo que hemos hablado de esto en el seminario. Lo que hacemos aquí es que vamos a ver cómo ese texto empieza y acaba con una fecha. Luego tenemos 2 interpretaciones en versículo 2 y versículo 10 y 11. Presta atención a lo que estoy diciendo. 2 preguntas para considerar. Versículo 4 y versículo 9. 2 oportunidades para recapacitar en versículo 5 y versículo 7.
y 2 frustraciones. Mucho ruido y pocas nueces. Versículo 6 y versículo 9. Y ahí en medio del capítulo está la clave. La clave se encuentra como si fuera, echa un vistazo, pensar como si fuese una flecha. Y este capítulo empieza y acaba. Y cada vez está aproximándose al punto de la flecha. El punto agudo que realmente dice lo que el sermón quiere decir. Y ahí lo vamos a ver en versículo 8. Vamos a leerlo en este momento. Escuchad que ellos han estado ahí reconociendo que trabajan mucho. Y el Señor lo echa en sus caras. ¿Por qué estáis trabajando tanto cuando no dan resultados? Pero en versículo 8 tenemos una invitación a trabajar en un trabajo prioritario y digno. Y si queréis memorizar un versículo mientras yo estoy hablando, memoriza por favor versículo 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ese es el punto culminante de este sermón. Este sermón, no el mío. Este sermón. El Señor quiere ser glorificado. Quiere mostrar su voluntad. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Nos sentamos al lado de esas personas porque ese es el deseo de Dios para nuestras vidas también. Que Él muestre su voluntad y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a verlo entonces un poquito más adelante. Dios está interviniendo. El Señor habla. ¿Estáis dispuestos a hacer lo que hizo este pueblo oír? Porque tenemos aquí lo que es el estudio de este pasaje. 2 interpretaciones de su realidad. Versículo 2. Versículo 2. Jehová de los ejércitos tiene una opinión sobre lo que es su realidad, pero dice, mira lo que pensáis vosotros. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que esta es la perspectiva de Dios, que Dios ha visto del pueblo. Y su opinión, su convicción, es lo que facilita su comodidad. Ellos están pensando que en algún momento tendremos que, cuando realmente tal vez el Señor tiene otro sentido. ¿Tenéis algún proyecto? ¿Tenéis alguna cosa que estáis pensando hacer? Pero tal vez estáis pensando, pues, a ver, es difícil, no tenemos todos los recursos, nos encontramos con dificultades para acabar el fin de mes. Puede ser que el Señor está mirando y dice, ¿estáis diciendo que el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada no ha llegado? Porque hay otra interpretación de su realidad, versículos 10 y 11. ¿Cuál es esta situación? ¿Por qué están en esta situación? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11, porque yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así que vamos mirando este texto. La palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, llega a las autoridades, en versículo 1, el gobernador y el sumo sacerdote,
y el pueblo tiene su propia interpretación de esta situación. Ellos se habían acomodado a pesar de que las cosas iban mal. Y el Señor tiene esta otra perspectiva. Es que las dificultades son unas llamadas de atención. Son alertas a un pueblo dormido. Dios había causado su incomodidad para provocar una reacción. Y esto es curioso porque estamos hablando acerca de este mismo Dios de amor a quienes hemos alabado. Pero podría imaginar que Dios aprieta un poquito en tu vida. Te pone en una causa en que tú tienes que caer de rodillas delante de Dios para decir, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo, Señor? ¿Qué me está pasando? Y a mis compañeros. Puede ser que el Señor está intentando despertar al dormido. Es importante que tengamos una visión espiritual de lo que nos rodea. Dios quiere guiarnos por las buenas, pero si la necesidad apremia, Dios tiene a su disposición un abanico de recursos para llevarnos a buen destino. ¿Cómo quieres que Dios te guíe? Si tú ves a un niño que se está acercando a un fuego, algo que da calor en la casa, y piensas, está para tocarlo, pues en primer lugar tú dices, ¡ay! ¡Para! ¡Deja! ¡No te acerques! Pero si sigue adelante, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí dormido? A ver, que aprenda. ¡No! Corres para recoger al niño y llevarlo a la seguridad. Y lo mismo hace Dios. A veces el Señor tiene que tirar las riendas para que sepamos que Él es el que tiene el control de nuestras vidas y no nosotros. Y es bueno para nosotros aprender de esto. Luego pasamos a 2 preguntas para considerar. Y es interesante ver esto en versículo 4 y versículo 9, la última parte. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Y versículo 9, ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y para los estudiantes, por favor, tomad nota de que estamos siguiendo todavía con este sándwich, con este bocadillo. Habla acerca de esto en versículo 4. Vuestras casas, y esta casa está desierta. Y luego en versículo 9, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El orden está invertido. Cuando estáis leyendo la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios y lo estoy estudiando, me doy cuenta de que no solamente el Señor sabe lo que está haciendo, pero el escritor sabe también. Este no es un escrito por una persona que estaba pensando, pues yo tengo que llenar una hoja de unas cuantas páginas con varias palabras. No, lo había pensado claramente para señalar lo que él quería decir a la gente. Y así que este orden de las cosas nos está apuntando a algo muy importante. Si tú ves en la escritura palabras repetidas dentro de un devocional o cuando estás leyendo, presta atención. Puede ser que el Señor está intentando decirte algo a través de este texto. 2 preguntas para considerar. Son preguntas sencillas, ¿no? ¿Qué hace Dios aquí? Pues lo vemos a menudo en el ministerio de Jesucristo. Dios hace esto con nosotros, nos hace preguntas sencillas.
Jesús tuvo gente muy en contra de él. Muchas veces Jesús responde a preguntas malintencionadas con otra pregunta. Y lo vais a ver a lo largo de los evangelios. Viene una persona, le hace una pregunta y de inmediato el Señor no dice, porque sabe lo que es la respuesta, no dice lo que es la respuesta, sino que le dice, a ver, yo tengo otra pregunta para ti. Y a ti también. ¿Tú tienes una pregunta para Dios? Espera la respuesta. Porque puede ser una pregunta que realmente apunta a algo en tu vida que es importante corregir. Había un ejemplo. Un chico, un joven, viene y dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Era un chico, un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras. Y así que el Señor, en vez de darle una charla evangelística, ¿qué hizo? Él dice, ¿qué dicen las Escrituras? Y el joven empieza a hablar acerca de lo que él sabe de las Escrituras. Bien has dicho. Bien has dicho. Esa es la respuesta de Jesús. Y aquí tenemos preguntas semejantes. Está avanzando algo para poder hacer que la gente responda. Había otro grupo que quería pillar a Jesús. Y así que ellos dijeron, a nosotros los judíos debemos pagar tributos a César. ¿Podéis recordar lo que pasó? Él preguntó, ¿tenéis una moneda? Una pregunta tan sencilla. Y otra pregunta, ¿de quién es la imagen? Y ellos respondiendo, de César. Ya tenemos margen. Pues el Señor, ¿qué dice? A César lo de César y a Dios lo de Dios. Qué fácil, ¿no? Pero las preguntas son importantes, porque Jesús, sabiendo esto, utilizó lo mismo como Dios encarnado. A ver. Mi casa es tu casa. ¿Cuántas veces habéis dicho esto? ¿Cuántas veces la gente te ha tomado en serio? Mi casa es tu casa. Dios quiere señalar el problema. No es que Dios necesita una casa, porque no hay lugar en su creación donde cabe Dios, sino que el templo y antes el tabernáculo fueron ilustrativos de su presencia entre el pueblo. El pueblo rescatado de Egipto acampó alrededor en sus clanes, alrededor del tabernáculo en sus clanes, y fue el lugar de encuentro entre Moisés y Dios. Y fue el lugar donde Dios hizo descender su gloria palpable en puntos clave de su historia. El problema es que, como podemos ver en estos versículos 4 y 9, ellos habían quitado importancia a la restauración del templo. La estructura es lo de menos aquí, porque lo importante es siempre lo que es la presencia de Dios a través de los días santos, lo que trae estos a nuestra vida. Para los judíos, habían algunas fechas que fueron señalados. Para nosotros son la Pascua, por ejemplo, Pentecostés, la Navidad, para los niños, los Reyes Magos, todo esto. Señalan para nosotros tiempos para parar y pensar, ¿qué está haciendo Dios? Así que las festividades podrían haber seguido, pero el templo también señalaba algo importante en sus vidas, la presencia de Dios. Estas festividades del pueblo hebreo fueron fundamentales para hacerles recordar de dónde habían sido rescatados
¿Y quién fue el promotor de su redención? Es como dejar señales en tu vida de cuando el Señor obró en tu vida. Para poder volver atrás de vez en cuando y decir, Señor, gracias por haberme hecho esto. Gracias, Señor, por cuando respondiste a mi oración. Gracias, Señor, por haberme dejado este amigo que me apoyó. Esos puntos que podemos regresar a ellos en nuestros aniversarios y decir, sí, tú, Señor, eres fiel. Quiero mantener mi contacto contigo. Pero fíjate lo que dice aquí. La palabra que utiliza acerca de su casa, ahí en versículo 4. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios pone de relieve la situación, que cuando salen de su lugar de reunión, van a un lugar que está con todas las comodidades, según lo que podrían haber tenido en aquel tiempo. Y esto de artesanado es interesante. Sugiere que tal vez en los 20 años desde su llegada a Jerusalén se habían centrado sobre cómo mejorar sus propias viviendas. Incluso es posible, como hemos visto en la crisis de la pandemia, que hay gente capaz de apropiar materiales designados para otra cosa a favor de sus propios planes. De pensar en que una crisis es un momento cuando uno puede forrar su propio bolsillo. Y los materiales que habían sido designados para la construcción del templo y de los muros, ahora se encuentra como, en Córdoba, la mezquita. ¿Cuántas de las columnas son de otros lugares que han sido llevados al saco, llevados a Córdoba para poder hacer la mezquita ahí? Curioso, ¿no? Como de la destrucción de una cosa, algunas personas pueden hacerse más ricos. ¿Sí? ¿Mi casa es tu casa? Pues que sea así. Dos oportunidades para recapacitar entonces. El Señor quiere hablar. El Señor quiere hablar contigo y conmigo. Y así que el Señor dice 2 veces en versículo 5 y versículo 7, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, casi lo mismo. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Hay alguna diferencia entre estos 2 versículos? ¿Alguna diferencia? Bien. Una palabra. Empieza, meditad bien sobre vuestros caminos. Es la única palabra que se cambia de una a otra. Y tenéis que pensar en que el Señor está pensando en que nosotros somos muy olvidadizos y hemos olvidado lo que dice en versículo 5, o es que Él quiere machacar el asunto diciendo, no, a ver, yo he dicho meditad bien sobre vuestros caminos y quiero subrayar esto. Meditad sobre vuestros caminos. Eso quiere decir que cuando salgáis de este lugar, por favor, coge Ageo, capítulo 1, y léelo otra vez. Para que la memoria se refresque y podéis comprobar si lo que estoy predicando en este momento realmente sale de este texto o es que lo estoy imaginando. Presta atención a lo que el Señor te está diciendo. ¿Algunos de vosotros habéis empezado a memorizar el versículo 8? ¡Oh, qué malos sois! ¿O es que estáis prestando mucha atención?
Puede ser. 2 oportunidades. Es una invitación para nosotros también. Echa un vistazo a tu propia vida. Haz la pregunta, ¿cómo voy? En un mundo que divierta nuestra atención a lo material, a lo placentero, a información presentada en pantallas múltiples, yo me encuentro con días, semanas, meses sin reflexión. Yo voy corriendo de una actividad hacia otras. El tiempo no ha llegado para edificar mi relación con Dios. Sigo adelante, sin frenar, para contemplar mi vida, que es escondida en Cristo en los lugares celestiales. Y en vez de avanzar a un paso adelante, parece que retrocedo 2 pasos atrás. ¿Te identificas conmigo? ¿Cuánto tiempo doy? Vosotros no lo sabéis, mis señores sí. ¿Cuánto tiempo doy a otras cosas que no avanzan mi relación con Dios? Y qué pena. Cuando tenemos un tiempo, es un recurso reducido. Yo voy llegando a este punto cuando se va a acabar. ¿Cómo podemos imaginar que podría ser nuestras vidas si prestáramos un poquito más de atención a lo que son las cosas eternas, en vez de las cosas que son microsegundos o pocos bits de algo que sale del ordenador o de Instagram o de TikTok? ¿Cómo vas marcando tu vida? Miramos la próxima diapositiva. 2 frustraciones. Seguimos ahí. Vamos avanzando. 2 frustraciones. Ahora estamos ahí hablando de la frustración de encontrarnos una vida que no da lo que podríamos haber esperado. Y creo que lo tengo bien. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Te suena, no? Vamos a leerlo. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Yo podría tener un infarto esta tarde. Espero que no sea durante esta predicación. Pero mi vida es corta. Yo no puedo decir que yo voy a ver a mis nietos llegar a su mayoría. Y el Señor me da este aliento para seguir. Y otro. Y otro. Así que me llame a su presencia. Al igual, el Señor puede decir, ven, Peter, ven conmigo. Y él está pensando, hoy no, Señor, no, hoy no. Pero es posible, ¿no? Con un soplo. Y tú y yo no estamos. Todos nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestras ilusiones, nada. Todas las colecciones que tienes, nada. Toda la ropa que has recién comprado, la etiqueta todavía puesto ahí, no lo vas a llevar, a no ser que lo lleven al crematorio contigo. ¿Ya? Fijaos lo que está pasando con nuestras vidas. Desaparece por sacos rotos. 2 frustraciones. Y es cierto que lo pensamos así. Podemos identificarnos con este pueblo desde hace como 24 siglos. Es decir, entiendo
lo que está pasando. Entiendo lo que está pasando. Y ahí llegamos a este punto. Un trabajo prioritario y digno. Versículo 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Es un trabajo. Y ellos han visto que su trabajo no ha producido resultados. De hecho, trabajo sin resultados es el tema de esos dos versículos anteriores. Pero ahora el Señor dice, pero hay un trabajo que es digno. Hay un trabajo que vale la pena. Y este trabajo va a tener un sello sobre él. Pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué me interesa este capítulo del Antiguo Testamento? ¿Cuántos de vosotros habéis leído Ageo en el último año? Yo tampoco. Pero ¿no es curioso cómo esto habla a mí? ¿Puedes entenderlo? Dios quiere hablar a través de este texto a ti, al igual que quería hablar con ellos. Es posible incluso que hay algunos de los presentes que nunca han leído este pequeño libro de 2 capítulos. Somos del Nuevo Testamento, ¿verdad? No tenemos templo y entendemos que la capilla no es el centro de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Bonito, pero no es necesario. ¿Ya? Si bien somos gentiles rescatados por la salvación que ofrece Jesús a través de su muerte por nosotros. Él pagó el precio. Él llevó nuestra condenación a muerte y nos regaló su vida eterna. Porque estamos mirando a lo que fue un sermón predicado hace 24 siglos. Con todo eso, la enseñanza del Nuevo Testamento refleja el mismo mensaje de este versículo 8. La importancia de su voluntad y su gloria. Vamos a echar un vistazo a alguna de estas ocasiones. Padre nuestro, ¿alguien podría ponerse de pie y empezar a rezar lentamente? Porque sé que algunos de vosotros lo podéis hacer como si fuese una carrera de Fórmula 1. ¿Cómo dice Padre nuestro? ¿Algún voluntario que puede poner de pie? Levanta la pestaña así y yo te puedo ver. Levanta la mano. ¿Hay alguien que está dormido por ahí? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Lento. ¿Ya? No tiene por qué ser solamente un aliento. Que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya. Yo pondré mi nombre en ello. Seguimos un poquito más adelante. A ver si podéis empezar ahí en medio del Padre nuestro. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase ¿qué? Bien. ¿Y versículo 8? Los que estáis memorizando este versículo. Ya, Él quiere poner su voluntad en este templo reedificado. ¿Y quién es el templo aquí? Levanta la mano. ¿Quién es el templo aquí? Todos vosotros. Quiere poner su voluntad en ti. Y eso es lo que está pidiendo cuando tú repasas el Padre Nuestro. Tu voluntad en mí, tu sello, tu gloria, tu nombre santificado en mí. Fijaos lo que dice el Señor. ¿Podéis recordar cuando el Señor dijo esto?
La resurrección está incluido en esta enseñanza de Jesús sobre su encarnación y su autoridad en el templo edificado por Herodes. Y ahí en Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante, podemos ver esta parte. Ellos echan en su cara. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Dónde está el templo del cuerpo de Jesús hoy? La resurrección se encuentra en Samaria en versículo 8 de Ageo capítulo 1. Padre, glorifica tu nombre. Y la respuesta: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero ¿cómo lo glorificó? Ejecutando su justicia sobre su propio Hijo. El anuncio de su muerte y su obediencia a la voluntad de Dios es central a la misión de Jesús. Versículo 8, Ageo capítulo 1, tiene esto como semilla ahí. Mi voluntad. Tu voluntad, no la mía. Y el Señor con lágrimas, hasta sudar sangre, tenía que luchar con este concepto. Por eso vale la pena hablar de este sermón. En Efesios, Pablo escribe y dice: Jesucristo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia, compuesta de judíos y de gentiles ahí en Éfeso, como nosotros, es para ser un templo santo en el Señor. Esto es el propósito de nuestras vidas. Un templo santo. Él sigue así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué sois? Templo de Dios. Y el Señor quiere edificar. ¿Y cómo lo edifica? Edifica bien. Porque da dones a la iglesia precisamente para hacer madurar la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso es lo que constituyó Dios para nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Edificas el tiempo para glorificar al Señor y cumplir su voluntad? ¿Es esto que te motiva de la mañana hasta la noche? De pensar en que el Señor ha dado a nosotros en la iglesia personas tan preciosas como vosotros. Y cada uno con un don. Y cada uno con ese don que está dirigido para hacer que otros sean más maduros, que crezcan, que sean corregidos, que sean movidos en justicia, instruidos para ser mejores en cuanto a su relación con Dios. Y cada uno de vosotros tenéis algo, por muy pequeño que fuese, que está hecho a través de ti para la edificación de esta iglesia.
Ramón, Sensi, no son los que tienen que hacer todo el trabajo. Es importante que estén ahí. Pero cada uno de vosotros, compartiendo lo que el Señor está haciendo en tu vida, compartiendo con otras personas lo que tú has leído o memorizado de las Escrituras, las oraciones que estás haciendo, intercediendo por otros, la administración de la hospitalidad que hace que esta iglesia crezca. El regalo que me da cuando paso por esta puerta, encuentro una persona que dice, ¿es la primera vez que vienes por aquí? Y sin conocerme como el predicador, en que podría haber imaginado, no, me trató como una persona importante. Este es un don. Y cada uno de vosotros tenéis ese mismo don. Ageo, capítulo 1. Es una llamada para esta iglesia. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es lo que ha sido apartado, puesto ahí en la estantería durante una temporada? Tal vez dentro de 3 semanas podría volver aquí para decir, el Señor ha hecho algo en vuestras vidas, al igual que lo hizo entre ellos. Oremos. Señor, te doy las gracias por esta palabra, por lo que tú has predicado a nosotros a través de Ageo, por abrir para nosotros los oídos para escuchar tu palabra una vez más. Te damos las gracias, Señor, porque de verdad eres un Dios de mucha misericordia. Y nosotros, por muy olvidadizos que seamos, tú siempre quieres repetir la pregunta, la invitación. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Habla conmigo. Y yo te doy las gracias, Señor, por llamarme a mí, por llamar mi atención. Y te pido perdón, Señor, por los momentos en que yo he pasado más tiempo en otras cosas que en pensar en lo que tú quieres hacer a través de mi vida. Seguro, Señor, que tú quieres obrar en la vida de cada persona aquí. Y te damos las gracias por nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes. Queremos que tú sigas edificando a ellas a través de mi participación en esta iglesia, a través de mi ímpetu para poder ver tu gloria y tu voluntad en mi vida. Y así sea, Señor, que tú llevas la gloria entre todos. En el nombre de Cristo. Amén.